escucharnos por Facebook Live, igualmente por los comentarios que nos hacen llegar a través de las plataformas de Facebook, de Twitter y por el correo de Reflexiones Radio. Recuerden que nos pueden también escuchar en cualquier momento del día que tengan chance, o si quieren repetir uno de los programas pueden hacerlo a través de la audioteca de Radio Surquí, www.radiosurquí.com// Reflexiones. Hoy, como todos los lunes, se ha vuelto una costumbre. Tenemos un invitado, tenemos como siempre invitados muy especiales y hoy no es la excepción. Hoy vamos a tener acá con nosotros al máster Carlos Arguedas, que nos va a contar muy prontito quién es y cuál es su función dentro de la Universidad Nacional, que vamos a ver que trabaja en un ámbito de acción de la universidad que podríamos llamar que es una muy sustantiva, muy importante, pero será él quien nos aclare. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a tu programa Reflexiones Radio, a esta que, bueno, sos economista y probablemente alguna relación has tenido aquí con el CIRPE, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, sede habitual del programa Reflexiones Radio. Bienvenido, Carlos. Sí, muy buenas tardes a todos y todos los que escuchas. Un gusto realmente estar aquí con todos y todas y esperamos que sea realmente una tarde muy amena para discutir sobre unos temas muy importantes sobre una nueva función que las universidades públicas están adoptando en el país. Perfecto. Pero antes de volver con el tema de fondo y para conocer un poco a Carlos, vamos a empezar, como siempre, con una bonita canción. Hoy vamos a tener de invitado en nuestro programa a Humberto Vargas y vamos a comenzar con su canción Dilo de una vez, dicho sea de paso, ganadora del Festival de Viña del Mar en su momento y una magnífica interpretación para una maravillosa composición. Adelante, Eric. Muy bueno eso. Muy bueno. Dilo de una vez. Así es. Si las cantamos no hay problema, ¿verdad? Que aparezca ahí en Facebook Live. Yo mejor no, porque esa es una cosa que... Sí. Sí. Yo, nuestro querido rector, que tiene una propensión a cantar, me dijo a mí que uno podía educar la voz. Pero yo hace poco fui a un concierto, Marc Anthony, y me di cuenta que hay cosas que usted ya trae. Sí, hay cosas que uno las puede educar como para no hacer el ridículo. Sí, como para no hacer un ridículo, exactamente. Pero para así como ya para cantar, qué increíble, qué buen hombre. Es como, güey, que hay... cuando uno está cantando karaoke, hay una parte que dice ahí interlude, ¿verdad? Que es cuando está el silencio. Y entonces estaban más diciendo, mae, esa parte sí te quedó bien. Sí, totalmente. La parte del silencio sí te quedó bueno. Sí, yo ese día, cuando uno es a capela, en Parque Viva, que para mí es un mal parque para ciertas cosas, ¿no? Y vos escuchas ese tono y dices, no, para no ser ridículo, pero así como para ponerse uno delante de alguien cantar, no. Sí. Sí. Reflexiones. Un vistazo a la verdad económica, social y política de la Costa Rica del siglo XXI. Seguimos en su programa Reflexiones Radio. Hoy, como les hablaba hace unos momentos, con el máster Carlos Arguedas. De ahora en adelante, Carlos. Muchas gracias. Para hacerlo más personal y como siempre, pues queremos conocer a la persona detrás del personaje. Y le decía yo hace un rato a Carlos, digo, mira, seguro sos Arguedas de barba. Pero me dijo que no. ¿Cómo es la historia, Carlos? Sí, eso es interesante porque
siempre pues, el Arguedas está muy afincado aquí. Es muy interesante porque ese apellido Arguedas está muy afincado aquí en tierras barbeñas. Sin embargo, el apellido Arguedas tiene 3 zonas de origen muy bien definidas. Unos más josefinos, Barrio México, unos más hacia Atenas y otros más hacia Barba. Curiosamente, mi papá es de Barrio México, muy cercano a Heredia, conocí a mi mamá que sí es herediana de cepa, de precisamente los campos de Heredia, y se conocieron y precisamente y eso hizo que yo naciera aquí en Heredia y herediano por los 4 costados, ¿no? Cédula 4 y nacido en el antiguo Hospital San Vicente Paulo. Es bien curioso porque ya va varias gente que conozco, más o menos así como de nuestra edad, que fue la mujer la que jaló al hombre y lo afincó en su terreno. Exactamente. Cuando antes todo el mundo esperaba que la mujer iba a donde el hombre dijera. Bueno, eso es para que dejemos patente que efectivamente las mujeres tienen un tremendo poder sobre los hombres y ese es el caso de tu mamá, muy probablemente es parte de esos. Ahora, ¿hace cuánto fue que naciste en el antiguo Hospital San Vicente de Paulo? No, ya hace ratillo, o sea, yo en enero cumplo precisamente 52 años. Ya pasé el medio siglo, o sea, y realmente es interesante porque por vivir en Heredia gran parte de mi vida, ya cuando uno entra, yo siempre digo que tengo otra característica, que es yo una. O sea, yo tuve la oportunidad de escoger. Imagínense, cuando yo empecé a la universidad en los años 80, eran años muy convulsos y estaba muy afincada el tema de la economía. Pero curiosamente la característica que tenía la enseñanza de la economía aquí en la UNA es que preocupaba más por los procesos sociales. Y eso me llamó mucho a mí. Entonces me llamó más estudiar economía en la UNA que la posibilidad que tenía de ir hasta San José a estudiar una economía que era un poco más tecnócrata. Ha cambiado un poquito hoy en día. Ya esas diferencias, después de ya más de 30 años, ha cambiado, pero realmente a mí me llama mucho esa la atención. Entender la economía como un fenómeno social. De ahora, pero pasamos de nacimiento a la universidad, pero suave un momento. ¿Cómo, cuando uno se puede imaginar Heredia hace 52 años, yo la conocí hace 30 y ya era bastante rural, hermano, me la imagino hace 52 años. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Carlos en Heredia? ¿Cómo era esa Heredia de antaño, de hace medio siglo? No, era una Heredia realmente bien muy campesina, muy rural. Era básicamente, había como 2 escuelas de referencia, República Argentina, que hoy en día es donde se alberga la oficina del Ministerio de Educación Pública, y además es patrimonio y es centro cultural. Y contigo estaba la Escuela Joaquín Lizano, que fue donde yo hice los primeros estudios. Y curiosamente, tengo la dicha de que históricamente era el Liceo de Heredia, el único colegio secundario. Y para mi época empieza a nacer esa dualidad de la Costa Rica de hoy, que es más dual, es más asimétrica, porque entonces surge el Liceo Samuel Sáenz Flores como una oportunidad, pero también se va afincando mucho. Recuerden que yo me educo en mis primeros años de educación formal con algo que hoy no sucede. Era mujeres por un lado, la escuela Moya, que eran las mujeres, y la Joaquín Lizano, la República Argentina, los varones. Hoy en día ya la cosa es un poquito más democrática. Y entonces nace el liceo y empezaban a nacer 2 colegios privados, lógicamente bajo esa variedad, la María para mujeres y el Claretiano, que siempre digo como un colegio semimixto, pero semipúblico, dicen, pero ha sido más privado. Sí. Y entonces, por la cercanía donde yo vivía, ahí, 75 metros de Rosal, Eladio Rosal Cordero, pues ya podrán saber cuál es el equipo mío de fútbol, 75 metros, ¿verdad? Entonces, claro, y me quedaba más cercano el Samuel Sáenz que el liceo. Y entonces, ahí estuvimos en el liceo y ahí brincamos también, muy cercano, casi 1 kilómetro de a pie conmigo yo, a la Universidad Nacional. Entonces, realmente es esa ciudad herediana más cosmopolita, pero hacia San Joaquín, Santo Domingo, Santa Ana, totalmente rural.
Hoy puedes entender por qué extrañamos algunos los medios de café, pues desaparecieron, ¿verdad? Correcto. Sí, cuando ya les digo, yo conocí la Universidad Nacional hace precisamente 30 años. Me veo más joven de lo que soy. Ah, bueno. Estamos jóvenes todavía. Pero sí, eran muchos cafetales, era bastante rural. No había que salir muy largo. Pasaba uno a San Rafael y ya era bastante rural. Se iba uno a Barba, era muy rural. Santa Bárbara, San Joaquín, incluso esta zona de Lagunilla, cuando yo venía a conocer la escuela veterinaria, era muy rural, eran puros cafetales. Ahora, en esa etapa de colegio, en un Samuel Sáenz prácticamente que recién inaugurado, ¿cómo era el ambiente estudiantil de los muchachos ahí entre 13 y 16 años? Y cuán pícaro era Carlos, si era muy noviero, o era más bien muy tortero, o era muy verde. ¿Cómo era Carlos? No, yo realmente debo reconocer que yo era muy verde. Era bien complejo porque, digamos, educado en la escuela con solo varones, Ajá. Uno tenía como los 2 primeros años, digamos, como para entender un poco las relaciones intergénero, Ajá. que siempre fue una bonita experiencia, en mi caso muy buena, lo asimilé muy bien, o sea, tal vez por el hecho de tener una hermana y no afecta tanto porque uno ya, pero tenía compañeros que eran varones nada más y coexistir, entendiendo al otro o la otra, era bien complejo, ¿eh? Entonces los primeros años fueron bien convulsos porque precisamente esa convivencia se hacía un poco friccional a veces, o sea, estamos en la adolescencia, los hombres estamos definiendo, algunos muy bruscos, sin saber cómo tratar a las compañeras, ¿ah? Y no, yo realmente siempre he sido más a lo que vivimos y tal vez por venir de una familia de educadores, me inculcaron mucho el estudio, entonces mis pasiones eran más académicas que de otra índole. Nunca fui bueno para los deportes, debo reconocerlo, ¿eh? Entonces, fútbol pésimo, básquetbol mejor y voleibol un poco mejor, ¿eh? Pero en un país donde precisamente el fútbol manda, yo no tenía mucho que hacer ahí porque entonces no era muy competitivo ya deportivamente hablando, ¿eh? Eso me ha hecho a lo largo de mi vida valorar, y ahora que la selección gana el mundial, yo me alegro mucho, no solo por la selección y lo que significa para al país como promoción, sino porque los premios que estamos ganando vienen a fomentar capital semilla para otras ligas, ¿eh? Y a alguien le gusta el básquet o el voleibol, entiende que es sin inversión y no es buen deporte. Entonces, pero sí fui más académicamente, más activo en otros campos, ¿eh? Okay. Lógicamente tuve mis tortas, ¿eh? Pero no era el típico tortero de siempre, ¿eh? Bueno, pero eso es que típicamente yo también tuve mis tortas y como claro. ¿Qué tipo de tortas? No, cuando hacía tortas me jalaba realmente tortas. Tortas de verdad. Tortas de verdad, sí. Recuerdo 2 que son tremendamente, fueron de impacto en todo el colegio, ¿eh? Por ejemplo, por estar y me dio una gran lección, creyendo que ya dominaba bien la técnica de la electricidad, de quemarle todo el panel de alto voltaje al maestro de artes industriales, ¿verdad? Eso ocasionó que estuviéramos sin recibir lecciones casi una semana, ¿eh? Porque hice mal una conexión, ¿eh? Ya lo había repetido los 10 años tratando de cerrar un arbolito de Navidad, casi como la casa. Y entonces eran tortas de gran magnitud. Y la otra recuerdo una vez que tratando de jugar de Messi, le pegué con tanta fuerza una bola que me llevé todo el ventanal del aula de el aula de artes, ¿ah? Entonces, aparte del costo económico para mi familia pagar el ventanal, durante 3 días no se pudieron dar clases, ¿ah? Tengo que cubrir con unos plásticos ahí, entonces me hice popular por la magnitud de las sortes, no por la cantidad de las sortes, ¿ah? Bueno, eso es, ya veo que cuando haces algo lo haces bien. Sí, bien grande. Sí, eso es el problema. En positivo o negativo, pero eso sí es cierto. Ya. Bueno, ya estamos conociendo un poco de Carlos. Vos decís que decidiste entrar a la Universidad Nacional, que hiciste una valoración de los currículums de economía en la UCR y en la UNA,
y te gustó más la parte social que te ofrecía la Universidad Nacional. ¿Por qué esa elección hacia eso en una carrera de por sí muy nueva con respecto a otra que probablemente, digamos, ya estaba más consolidada? Sí, sí, no, es bien interesante porque primero, digamos, yo estaba desde el colegio, desde cuarto año, que es cuando lo ponen a uno más un poco a pensar qué va a hacer en el futuro, ¿verdad? Yo sí estaba muy convencido de que había una pasión por los fenómenos sociales. Ajá. Era algo que siempre, desde muy joven, me llamaba, o sea, un poco entender por qué suceden ciertos fenómenos sociales y por qué se comportan de cierta forma ciertas sociedades y cierto país. Creo que eso nace de que a mí me tocó vivir en los años 70 y en los años 70 llegó un momento que este país se catalogaba como un país sin pobreza. Éramos tan afortunados que en una de las categorías de salario más baja, que era el jardinero, la asamblea legislativa o un consejo de escuela, la gente decía, vamos a fin de año para San Andrés o Miami a hacer compras. Y entonces es como un país de la abundancia. Pero a mí me empieza a llamar mucha atención que precisamente a partir del año 73, 74, empiezo a ver signos de pobreza en la calle. Es decir, gente que ya no viaja tanto y ya gente que empieza a pie en la calle. Más allá de lo que en mi tiempo se conocía como el borrachito, el chillerito. Si era que le queda 25 céntimos para ir a tomarse un traguito, Sí, para echarse un traguito, sí, y curarse. Gente ya, entonces yo decía, qué raro, pero ¿por qué si hemos vivido como la abundancia? Eso. Me toca vivir casi entrando al colegio, saliendo de la escuela, entrando al colegio, o sea, la crisis de la época de Carazo. La crisis de finales de Claro, 70. entonces pasamos, digamos, por ejemplo, de comprar en supermercados que empezaban a nacer. En Heredia había un supermercado llamado el Supergigante, que era como un Walmart hoy en día, porque era el más sofisticado, a diferencia de ir a comprar en el mercado ciertos productos, o sea, y entonces la gente empezaba a mutar del mercado central de Heredia al Supergigante. Tenía la sensación que le llevan a uno las compras de la casa, es un cambio grande. Entonces yo empiezo a ver eso, y en un momento a otro, pasar a hacer fila a los estanques, digo estanques, el Consejo Nacional de la Producción, a tener que conseguir los granos básicos, a mí me fascinó. Yo decía, pero ¿cómo explico yo este cambio tan radical en tan poco tiempo? Y eso entonces me hizo, en algún momento, ver las currículas y decir, no es solo saber el arte de cómo balancear financieramente algo, sino es el arte de saber qué procesos históricos, culturales y sociales están detrás de esa decisión. Y por eso me incliné por la Universidad Nacional, porque aunque era muy nueva, eran los años de que salíamos del capital, ya la escuela de economía casi no era el capital, ¿ah? Incluso hay anécdotas de compañeros míos que los años 80 que son muy convulsos, cuando viajaban a San José, los guardias los requisaban y les decían que eran comunistas y tenían que explicar y enseñar el canal porque decían que eran revolucionarios, porque leían otra cosa que en esta sociedad era como una herejía. Entonces, a mí me cautivó y me sigue cautivando a mí entender por qué unos países se desarrollan más rápidamente que otros, o unas instituciones avanzan más rápidamente que otros, si al final todos somos seres humanos y aspiramos siempre a lo mejor, ¿por qué unos lo hacen y otros no lo hacemos tan rápido? Sí, es muy interesante ese tipo de razonamientos. Bueno, parte del sello UNA que nos caracteriza es esa orientación hacia lo social. A manera de anécdota, recuerdo que alguna vez estaba en un Congreso Nacional de Salud Pública y una expositora, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, había hecho un análisis de los currículum de las escuelas de psicología en Costa Rica. Y entonces decía que ella hacía una enorme diferencia entre los currículum de la escuela de la Universidad de Costa Rica y algunas escuelas privadas y la de la Universidad Nacional, porque la psicología de la Universidad Nacional era una psicología más social, ¿no? Y que creo que es un sello que se ha impregnado a través de la historia en prácticamente todo lo que hace la Universidad Nacional. Entonces, me llama muchísimo la atención eso que nos estás planteando. Ahora, creo que es momento para hacer un corte musical y antes de venir a entrar ya en el tema que nos trae, que es el de
transferencia del conocimiento y la vinculación externa que hace la Universidad Nacional con la sociedad. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar de nuevo a Humberto Vargas con esta canción que se titula O Libertad. Adelante. Bueno, pues, se le acabaron los datos ya. ¿Ah? Se le acabaron los datos. Porque si está teniendo, o sea, sí se está, pero se está tocando un poquito. No debería. Si no cambia operador, ¿cierto? ¿Cuánto se Movistar? Lo que sí puede pasar es que, pero no, porque precisamente hoy comienzo en cero. Yo no sé, este mes no me dio nada, ahora me llegó un mensaje de que ya consumió el 80%. No, y es que yo tengo 6, entonces... ¿Viste? Ya no sé por qué no se deciden a cobrar mejor. Que hagan un plan, sí, que cobren un plan, 50,000 pesos, sí, claro, que sea limitado. Claro, sí, Y eso desde la SUTEL, que ahora simplemente es la misma mona con diferente color. El nombre que le pusieron a lo del límite. Bueno, viste que la SUTEL ahorita se le hacía el plazo para contestar qué iban a hacer con respecto a la política de uso justo. Eso, no, pues ya contestaron hace días. Contestar. De que es como decir que esto no son unos audífonos, que son unos aparatitos para escuchar música en los oídos. Entonces fue un plato de agua. Sí, o sea, exactamente lo mismo con otro nombre. Un archivero, ¿no? Donde metemos cosas para guardarlas. La misma hora. Vamos. Listo, vamos. ¿Viste lo de la cortina? Dice, no, lo que dice surki.com, ese es el error, las dos ya lo vi, por eso estoy usando esta otra. Ahora lo vi. Espere. Continuamos con su programa Reflexión de Radio desde el Centro Internacional de Política Económica, como siempre aquí contando con la colaboración de Eric en los controles y de Marian en el Facebook. Vamos a comenzar a hablar del tema que nos trae, la transferencia del conocimiento y la vinculación externa. Inclusive quienes están en el ámbito universitario, eso de la transferencia del conocimiento y la vinculación externa puede significar todo un enigma. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿Cómo se relacionan? ¿Y cuál es ese rol que juega en la universidad en ambos aspectos? No, totalmente es un enigma. Yo confieso que yo tengo ya cumplido un poquito más de 2 años de estar en la oficina de transferencia de conocimiento y vinculación externa, y al principio era como un gran agujero negro. Y soy honesto. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, modernamente, nosotros en América Latina, el sur un poquito más desarrollado, hacia el norte, México, ¿cierto? Estados Unidos, ¿cierto? Pero en Centroamérica, Caribe, la transferencia es un tema muy nuevo, ¿sí? Ese es el esfuerzo que tienen que hacer las universidades, de cómo trasladar los resultados y los productos de su investigación a la sociedad. ¿Cómo impacta eso a la sociedad? Generalmente la universidad centroamericana y la universidad están muy destacadas hacia lo dentro, se muy amuralladas, hacemos mucho hacia adentro, pero cuando queremos abrirnos hacia el exterior, a veces necesitamos mecanismos y nos ha costado. Ahora, esto tiene que ver con, digamos, con cómo nos relacionamos con la sociedad, digamos, a través de la gestión de política pública o cosas por el estilo. Totalmente. Eso es lo que nos ha costado. Ese vínculo, digamos, de cómo la universidad está más presente en la sociedad para, primero, generar política pública y también para resolver problemas de la sociedad. Porque hemos tenido, digamos, el ejemplo yo siempre uso, por ejemplo, es ¿cuántas algas han investigado en la Universidad Nacional? Tenemos un laboratorio de algas, pero ¿cuántas de esas algas han incidido en la política de salud pública o cuántas han llegado a ser comercializables para ser la cura de algún mal? Y entonces realmente
hoy lo que las sociedades se plantean es que hay una transferencia, primero, de dinero de impuestos de todos los contribuyentes a las sociedades públicas, y la pregunta es, bueno, ¿qué resultado me hace dinero? ¿Cuánto se devuelve? ¿Cuánto se devuelve? Más allá de pagar salarios y aumentar la demanda interna del país, contribuir al PIB, muy bien, pero socialmente, ¿cuál es el impacto? Entonces, cuando uno llega y le dice precisamente a una sociedad, mire, es que nosotros resolvimos X problema, y entonces, por ejemplo, yo utilizo siempre dos, o sea, uno que tuvimos inicialmente fue precisamente cómo podemos utilizar un horno solar, precisamente, para esterilizar todo equipo Desechos orgánico como los que son los quirúrgicos, que cuesta mucho reciclar, ¿cierto? Entonces la sociedad dice, hijo, pues eso es una gran aporte a la sociedad, ¿cierto? Pero cuando vos ves miles y miles de investigaciones que no tienen un resultado, entonces las sociedades empiezan a decir, algo está fallando, ¿eh? Por eso, modernamente, realmente universidades más europeas, la transferencia del conocimiento y la vinculación se convierte en una parte de rendición de cuentas de las mismas universidades. Las universidades dicen al ciudadano, mire, nos dieron tanto dinero, pero vean todo lo que le hemos aportado a la sociedad como tal. Sí, es que precisamente en eso estaba pensando. Entonces se vuelve un mecanismo de rendición de cuentas, más de decir, esto es lo que hemos hecho, para decirle, esto es lo que les estamos ofreciendo para que lo apliquen en el corto, mediano o largo plazo. Porque vamos a ver, ahora que tenemos aquí a Marianne, que es una estudiante muy joven de Relaciones Internacionales, decimos, bueno, entre 3 años ella sale al mercado laboral muy bien preparada, va a tener un buen empleo, va a cotizar muy bien para la caja de seguro social, etcétera, etcétera. Es una movilidad social de largo plazo. Pero hay cosas que estamos haciendo hoy que pueden impactar hoy mismo, como eso que estabas diciendo, investigar un alga que tiene un componente que se puede, una molécula que puede ayudar a quitar el dolor de cabeza, pues es una cosa que la universidad hace. Ahora, se me ocurre, cuando hablamos de transferencia del conocimiento, en primer lugar, lo de la vinculación externa lo vemos ahorita. Transferencia del conocimiento. Las revistas de publicación periódica de tipo científico, ¿es transferencia de conocimiento o eso es otro tema? No, realmente en el ámbito universitario es otro tema. Ahí es donde empieza el hoyo negro, como digo yo, el agujero negro a hacerse grande, ¿eh? Porque precisamente, digamos, la revista, digamos, te transfiere un tipo de conocimiento, pero no todo ese conocimiento es aplicable. O sea, hay mucho conocimiento también teórico, que es la base fundamental para que vos sigas investigando, para llegar a una transferencia de conocimiento aplicable. Entonces, es lo que llamamos investigación básica. Investigación básica. Ciencia pura, le decimos en la oficina. Que sin eso, o sea, aclaro, es que aquí es donde uno dice que uno tiene que tener el equilibrio entre los matices de cómo hace la transferencia de conocimiento. Ajá. Entonces, como toda la vida, tenemos al extremista que dice, mire, es que sin ciencia pura nunca se da el fenómeno de la transferencia de conocimiento, porque usted no puede transferir nada en el aire. Correcto. Está el que tiene una visión muy pragmática, que dice, no necesariamente. Yo puedo sentarme una noche de inspiración y se me ocurrió algo, ¿cierto? Es más, el estilo de los monjes que algún momento tomaron una hoja de malta y la echaron en agua y le supo a algo parecido a la cerveza, y a partir de ahí hicieron el proceso inverso, ¿eh? Entonces empezaron a buscar hasta llegar hoy en día a la cerveza. Entonces, mire, y los monjes nada más se les ocurrió coger la guita, echarla, y se la tomaron, no se envenenaron y inventaron una nueva bebida, ¿cierto? El balance es fundamental, o sea, realmente el proceso nace, en la oficina siempre lo he dicho, para que haya una transferencia de conocimiento, tiene que haber una buena labor investigativa. Porque a partir de ahí vas a tener la ciencia básica o pura, y algunos empiezan a descubrir las vetas prácticas de esa ciencia pura. Es más, la Ley de Desarrollo Científico Tecnológico así lo estableció en Costa Rica, que es un acierto. La ley está un poquito desactualizada, pero es un acierto. Dice, las universidades deben tener la posibilidad de transferir los resultados de los proyectos de investigación a la sociedad. Y por eso la sociedad debería reconocerles alguna retribución económica para que puedan seguir investigando. Entonces, realmente no es una simple venta de servicios, es una transferencia de conocimiento. Que eso también lo hemos tenido que ir ahí limando un poquito, porque alguna gente cree que la transferencia de conocimiento es meramente
puramente servicios. Hay que tener cuidado con los matices. Sí, porque, digamos, cuando uno dice, bueno, transferencia de conocimiento, yo y a la sociedad, bueno, cuando hablamos de una sociedad global, publicar en una revista científica de alcance mundial es una transferencia de conocimiento desde lo particular hasta lo general, o tenemos otro tipo de transferencia de conocimiento cuando trabajamos directamente con la comunidad, cuando trabajamos directamente con los tomadores de decisiones y entonces transferimos el conocimiento a los tomadores de decisiones en política pública. Básicamente hacia eso es lo que va a la universidad cuando hablamos de transferencia de conocimiento, a esto último, digamos, un contacto más directo con la sociedad. Exactamente. Un contacto más directo, digamos, con las necesidades más puntuales de la necesidad. Y con un elemento fundamental, que es que esa sociedad tenga la posibilidad de retribuirnos, ya sea, y aquí vamos a ampliar un poquito más del panorama, que es algo que no es una oficina, pero que sí lo hace la universidad, que es que pueda ser mediante un convenio de cooperación o un contrato de vinculación. Es decir, en uno existe pago, en otro existe cooperación. Las partes actúan para buscar un interés común, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que la universidad ha definido como transferencia. Y ha tenido que depurar, y lo decimos bien, una de las transferencias, más que llamamos transferencia académica. Ajá. Es cuando el investigador plantea en tesis bien especializadas, bien reconocidas, toda esa creación de ciencia pura. Realmente eso está a cargo de las vicerrectorías de investigación, porque digamos ellos son los encargados de filtrar que eso realmente tenga el rigor académico necesario, porque de todos lo sabemos, ¿eh? A veces encontramos cada publicación por ahí, o publicaciones por ahí. Hoy en día el mundo es muy libre, el mundo global hace que el mundo sea más libre. Entonces, si vos y yo quisiéramos montarnos una imprenta, no nos costaría nada, y podríamos tener un libro cada semana. Sí, claro. Pero ¿dónde está la rigurosidad precisamente de lo que estoy transfiriéndole a la sociedad? Entonces, eso lo hacen realmente vicerrectores de investigación. Hay un contacto con la sociedad que es muy de las acciones sustantivas tradicionales, que es la extensión, que es cómo yo, antes se le decía intervención, que es una mala palabra, cómo intervengo la realidad de una zona para cambiarla. Hoy en día eso ha cambiado un poquito porque realmente la solución tiene que nacer de la región hacia la universidad, no la universidad, pues es una imposición, ¿verdad? Sí, es donde hemos entrado más en la práctica del diálogo. El diálogo, exactamente. Correcto. Entonces, es encontrar entre ambas partes una solución y están, precisamente, este proceso de transferencia de conocimiento que es más visualizado como una vinculación. Bueno, ve que los términos en todas las unidades del mundo los aparejan, transferencia y vinculación, sí. Vinculación y transferencia, ¿qué es? Porque esa transferencia tiene un mecanismo particular de cómo va a ir a la sociedad, se va a vincular mediante un proceso obviamente de algún tipo de contratación, o que ese no es el término, sino sería más bien de acuerdo mutuo, ajá, donde hay una reinversión, una nueva inversión de la sociedad, la U pone la inversión que la sociedad ha hecho previamente en fondos públicos, y está más pensada en buscarle soluciones puntuales a la sociedad. Y ahí la gama es amplia. Nosotros lo llamamos el sector socioproductivo. Puede ser desde cómo transferimos, cómo la EIMA transfiere una metodología de creación precisamente del molusco a los pescadores del Golfo, hasta el empresario que lo que necesita es saber cómo elimina un problema de contaminación ambiental en una zona determinada. E incluso puede ser más específico, o sea, el empresario que busca en la universidad para prototipar algún nuevo invento que sabe que hacer disruptivo y va a crear una innovación nueva. Ok. Ahora, entonces es un proceso, digamos que completo, digamos como completo. Que es como el que cierra el ciclo. Es cerrando el ciclo. Es como el que cierra el ciclo y eventualmente le puede dar origen a otro ciclo. Esto es bien interesante porque yo creo que ya que estamos en un programa que lo escucha bastante gente, gracias a Dios y por el favor que nos hacen, nos da una idea de cómo trabajamos en la universidad pública, cómo trabajamos en la Universidad Nacional y cómo devolvemos a la sociedad el favor que nos hacen con el pago de sus impuestos. De alguna manera, Reflexiones Radio también pretende ser una forma de rendimiento de cuentas por los invitados que tenemos para dar a conocer las cosas que hacemos.
Es bien interesante porque, por un lado, yo como universitario se me viene a la mente que debe ser bien complicado tu trabajo y el de tu oficina, porque por un lado está lo que hace la Vicerrectoría de Investigación, que es la generación del conocimiento a través de la investigación, está la Vicerrectoría de Extensión, y resulta que tengo una vinculación de los productos de aquí a través del trabajo de acá, que los tengo que llevar allá, y entonces uno dice, bueno, ¿y aquí cómo bailo yo en ese escenario? No. Digamos, esa es la complejidad del día a día, pero es muy interesante porque una buena articulación es el secreto, digamos, y en la Universidad Nacional lo hemos ido logrando de a poquito, porque aquí hay que hacer como dos saltos del camino importante. Uno es, digamos, que nuestro proceso de transferencia y vinculación es bien joven. No, el proceso como tal, digamos, la transferencia y la vinculación como tal ha sido, digamos, tiene 30 años. Además, este año la oficina cumplió 30 años. Pero iniciamos precisamente como una oficina de prestación de servicios. Antes de que la ley de desarrollo científico y tecnológico lo permitiera, la universidad se planteó la pregunta, ¿y por qué no podemos venderle a la sociedad servicios? Y esa fue la preocupación. Nació como más con una concepción más mercantil, más de universidad-empresa, que le llaman hoy algunos teóricos, ¿verdad? Porque la universidad no vende servicios, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, creemos una oficina de prestación de servicios, entonces, que algunos investigadores tengan la posibilidad de cobrar algún monto razonable, especialmente por algún servicio que preste. El hospital veterinario es lindísimo, ¿eh? La sociedad, digamos, tiene mascotas y en algún momento necesita una cirugía de su perrito, su gatito, ¿cierto? ¿Y a dónde voy? Y entonces alguien dice, bueno, pues aquí tenemos expertos con doctorados, investigadores y todo, ¿cierto? No planteamos la posibilidad, porque lo planteamos y podíamos cobrar, siempre prió la idea de que eso puede convertirse en una base de datos, digamos, de los mayores incidencias de accidentes, digamos, poblaciones menores, ¿qué llaman ustedes? Especies menores. Y entonces alguien dijo, no, pues es que la universidad podría dar el servicio, cobra algo, pero no solo se queda ahí, sino que vamos haciendo una base de datos de incidencia de enfermedades, accidentes, siniestralidad, ¿cierto? Ajá. Y entonces, muy interesante. Curiosamente, 87 años de oficina, 90 la ley viene y dice, vamos a permitir que las universidades hagan eso, que todos con esos resultados o producto de investigación lo hagamos. El año 95 se puso de moda, porque eso Juan, cuando usted esta ecuación, esta ecuación es muy de moda. En el año 90 se puso la carambada de que había que innovar. Entonces dijeron, cambiaron la oficina por transferencia tecnológica. Porque en las universidades tiene que ser la innovación donde estén las mayores investigaciones tecnológicas del mundo. Hoy en día le cambiamos el nombre al conocimiento porque realmente nos dimos cuenta que tenemos que actuar con una vicerrectoría de investigación, donde nacen las investigaciones. Tenemos que actuar con una vicerrectoría de extensión que lo que busca más es el diálogo con las comunidades para resolver problemas muy puntuales. Tenemos que actuar con una vicerrectoría de docencia, porque la universidad da muchos cursos de actualización profesional, lo que llamamos educación permanente. Correcto. Y tenemos que actuar mucho también con la misma universidad, porque somos gestores de la innovación de la universidad. Entonces, por eso se tomó la decisión que en el nuevo reglamento que le da sustento a este nuevo proceso de transferencia de procedimiento de vinculación, que la oficina sea escrita a rectoría y no a la rectoría en una vicerrectoría particular, porque es transversal. Ok. Vamos a hacer aquí un pequeño corte, no musical, nada más un recordatorio de Reflexiones Radio para darnos una refrescadita boca y ya regresamos con ustedes. Sí, que estoy viendo yo al maestro, yo. Sí. No vale que tenía ese que es la canción, ya nada más la música, sí. No dice nada. Ya. No sabemos también todo. No, madre, no nos quieren. No está el jefe. Solo cuando está bien. Así pasa. Siempre es igual, no se preocupe. Listo. Continuamos con su programa Reflexiones Radio
desde el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Hoy conversando con el máster Carlos Arguedas Campos, director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa. Entre bambalinas ha quedado por ahí el tema de la vinculación externa, que pareciera ser la parte remunerada de las actividades que se hacen en coordinación, digamos, que coordina tu oficina, pero que hacemos en todas las unidades académicas. Y bueno, ya dijimos, bueno, usted trae su mascota al hospital veterinario, ahí se lo atienden muy profesionalmente y le van a cobrar una plata. Y entonces la gente espera que lo que le cobren en la escuela veterinaria sea muy barato y resulta que es más caro. No es más caro, es más costoso. Voy a hacer la aclaración. Sí, costoso, es más costoso, no es más caro. Y la gente dice, pero ¿por qué tenemos que pagar? Si la universidad de por sí ya nosotros la pagamos entre todos y eso ya está ahí, o por qué tengo que pagar por un examen de laboratorio de aguas de don Jorge Herrera, o por qué tenemos que un curso de educación permanente si ahí están las instalaciones. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esta vinculación externa remunerada? No, esta pregunta es valiosísima y siempre, la gente siempre nos la hace, ¿no? Dice, mire, pero es que si la universidad es pública, si ya tenemos una transferencia de dinero que viene del mismo bolsillo nuestro, ¿no? Y vos lo dijiste, y en algunos casos el servicio es más costoso, ¿por qué? Realmente hay tres justificaciones muy importantes. Una, yo no soy abogado, pero si fuera abogado, diga, mire, la ley de desarrollo científico y tecnológico así lo estableció. Pero lo estableció como una idea para ir haciendo un fondo para que la misma universidad tenga recursos adicionales para precisamente reinvertir. Esa es una, porque vamos de nuevo, o sea, la universidad realmente no atiende especies menores nada más por solventar un problema que tenga su mascota. Atiende también su mascota porque quiere crear una base científica y de análisis para ir creando mejor investigación científica para prever en el futuro de sus mascotas que vuelvan a tener un problema o en las crías. Sí, y tal vez una cosa aquí, una aclaración. Vamos a ver, la educación en medicina veterinaria es carísima, es la carrera más costosa de todas las carreras que hay sobre la faz de la tierra, es la carrera más costosa, por encima de medicina, farmacia, odontología, cualquier, la más costosa. Y la transferencia de fondos que hace la Universidad Nacional a la Escuela de Medicina Veterinaria no sería suficiente para que los muchachos tuvieran todos sus laboratorios, todas sus prácticas, si no fuera porque estos fondos de vinculación externa remunerada lo permiten. ¿Cierto? Totalmente. Ese, digamos, esa es la famosa inversión que la ley habla desde el punto normativo, es cómo complementarle recursos a la universidad para que pueda haciendo su labor, no solo de servicio, sino investigativa. Eso es un poco lo que las personas deben un poco tener. El otro elemento es que detrás de ese pago hay toda una experiencia acumulada investigativa y una preparación de excelencia de los que están atendiendo las especies menores. Eso no sucede generalmente en el mercado. Hay gente muy profesional, pero no siempre o sea, sucede así. Realmente hemos dicho que la universidad trata de solucionar el problema a la primera. A veces no se puede. Hay complicaciones, hay imprevistos, como en todo. Entonces, y lo otro también es que la universidad hace un cobro porque en la universidad involucramos, y ahora estamos involucrando más también a los muchachos, estudiantes, y requieren los estudiantes también una serie de elementos adicionales. Muchos de ellos tienen becas, sirven para el fondo de becas. Muchos de ellos tienen viáticos cuando van a giras con nosotros, que nosotros no podemos con presupuesto darle viático a los muchachos, sino que lo hacemos con recursos de vinculación. Correcto. Y además de eso, los podemos incorporar en procesos formativos que a veces en la universidad son más engorrosos, como llevarlos a congresos o pagarles un curso de capacitación para que su formación sea más sólida en la sociedad. Entonces, el futuro veterinario que ha tenido esta posibilidad va a darle un servicio a la sociedad, y lo hace desde un despacho privado,
más sólido que si no hubiese tenido esta formación. Y aquí es donde hay que hacer la diferencia. O sea, no toda la educación tiene los estándares de calidad que uno esperaría. Por eso que es tan importante precisamente que los padres de familia siempre digan dónde estudia mi muchacho. ¿Ah? Yo no tengo sesgos de privado público, pero lo que sí tengo sesgo es de que hay gente que lo hace con excelencia y calidad y hay otros que lo hacen champonamente. Sí, que en cualquiera de los dos lados se puede hacer chambona. En cualquiera de los dos lados, excelencia. totalmente. Entonces, el sesgo no es la procedencia jurídica, sino lo que hay que ver es que el proceso esté bien concebido. Sí. Entonces, por eso, resumiéndose, la vinculación viene a aportar recursos adicionales de la sociedad para que se van a volver en la misma sociedad con mejores investigaciones y mejores servicios y productos. Y lógicamente, eso la sociedad lo va a agradecer como rendición de cuentas nuevamente. ¿Ah? Sí, esto es bien importante tocarlo, traerlo y ponerlo sobre la mesa porque, bueno, en primer lugar, vos estás poniendo el ejemplo de la escuela de veterinaria, pero igual sucede en ciencias del movimiento humano, También. como sucede en el IRETO, como sucede en el mismo CIMPE, que se hace vinculación externa. La escuela informática. La escuela informática, la escuela de economía, la escuela de lenguas, de la facultad de literatura, que efectivamente, a pesar de que la gente piense que el FES es muy bueno para las universidades, en realidad nos quedamos cortos para poder ofrecer todo lo que la sociedad requiere. Y entonces tenemos que echar mano de recursos frescos, de recursos que vengan por la fuente de vinculación externa remunerada, que vengan a complementar los fondos que obtenemos directamente, la transferencia directa de fondos del Estado por medio del FES o por la cooperación internacional o cosas por el estilo. Pero también es una cosa que es bien importante que para la sociedad quede claro, que yo diga, bueno, si tengo que contratar un servicio, entre que se lo contrate a un privado, a que se lo contrate a la universidad, pues contratémoselo a la universidad. Yo creo que es una doble ganancia. Tenemos gente altamente preparada, damos la posibilidad de que estudiantes involucrados en el proyecto se formen mejor, damos la posibilidad de tener buenos profesionales haciendo el trabajo, pero aparte de eso hacemos una doble retribución. ¿Es este el mensaje que le estamos dando, digamos, a la sociedad en general desde la oficina que vos coordinás? No, sí, yo diría que en parte sí, porque también tenemos que recordar, o sea, y aquí es donde yo decía que vienen los balances. Ajá. O sea, la transferencia de conocimiento y la vinculación externa remunerada no está concebida en la Universidad Nacional como un proceso que va a venir a competir mercantilmente en la sociedad costarricense. El mejor caso que tenemos es el café. Entonces, la universidad logra precisamente en algún momento, o sea, mejorar una especie de café, incluso salió con una marca, Santa Lucía. Correcto. Y hasta llegamos a ponerlo en algunos estantes comerciales, ¿cierto? Y en algún momento decidimos que más bien esa no era la función de la universidad. Ir a poner un café más en el estante de un comercio no era la función, sino que era precisamente poder dar la posibilidad a la sociedad de tener un mejor café, ¿cierto? Y con el nivel que teníamos de producción, nos servía para abastecer a la universidad, para no tener que gastar innecesariamente los recursos escasos de la sociedad en comprar café, que los chicos somos cafeteros, ¿cierto? Sí. Y poder también utilizarlo como sello una para cuando vienen otras delegaciones universitarias, cuando visitan embajadores, cuando visitan... Entonces, la idea no era el saldo competitivo para ir a competir en el mercado con el café. Más bien, ahora la idea es mezclar nuevas variedades para hacer el café más robusto. La oficina se propone, es el paso intermedio, es el balance, de que el objetivo fin de la universidad no es tener una marca café, una de los estantes comunitarios, sino es hacer alguna oficina que es realmente lograr un licenciamiento con un productor de café o pequeños productores de café, que ellos tomen la metodología, lo cultiven, se hagan expertos en esa venta
y favorecer esa comunidad cafetalera para que tenga una marca más robusta que nace de las investigaciones de la universidad. Entonces, realmente el fin último no es ir a competir comercialmente con privados, sino es más bien cómo acceder a nuevos grupos de pequeños productores o grandes productores, porque la verdad es que el sesgo no hay sesgo, sino es si alguien puede hacerlo mejor en el mercado, pero con tecnología y con especies más robustas y mejoradas que nazcan de la investigación de la universidad. Sí, esto es, te planteaba la pregunta de esa manera porque precisamente alguien podría estar pensando que lo que estamos haciendo es competencia desleal, ¿verdad? Cuando en realidad yo creo que la cosa va por otro lado. Inclusive, bueno, yo, porque trabajo en la Escuela de Medicina Veterinaria, estamos claros que lo que estamos es ofreciendo un servicio muy especializado, que tiene un alto costo, pero que también no lo podemos cobrar más barato que en otros lados porque estaríamos haciendo competencia real, precisamente con profesionales que nosotros mismos formamos, ¿verdad? Y también, bueno, con otros orígenes, pero precisamente no se trata de eso. Ahora, ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y tenemos que entrar a la fase de conclusiones. Más o menos anduvimos por la historia de lo que ha sido, lo que originalmente era prestación de servicios, que después se llamó vinculación externa, oficina de cooperación técnica y vinculación externa, y que hoy se llama oficina de transferencia de conocimiento y vinculación externa. A futuro, ¿cómo vislumbramos el rol no solo de la oficina que vos ahorita dirigís, sino de toda la universidad dentro de esta que usualmente llamamos acción sustantiva de la universidad, de la transferencia del conocimiento y del apoyo de la vinculación externa? Ahí hay, digamos, grandes retos. Yo creo que la universidad debe trabajar en 3 campos. Uno es, que vos lo apuntaste muy bien cuando dijiste que ese era como el cerrar el ciclo. O sea, toda la universidad debería en algún momento precisamente saber que lo que cierra el ciclo de sus acciones sustantivas más tradicional, docencia, extensión, investigación. En la U tenemos ahí producción, por ejemplo. Ese es otro tema. Ese es otro programa de radio. Ese es otro tema. Entonces, es como cómo articular esas cosas y cerrarlo con una transferencia de conocimiento bien virtuosa. Esa es una. La otra es que las universidades públicas hoy son parte del ecosistema innovador de los países. Y nosotros ahí estamos un poquito todavía rezagados porque las oficinas de transferencia no han sido todavía, no han tomado el rol que deben tomar, que es precisamente convertirse en motores de la gestión de la innovación que tiene la institución. Y entonces, eso es básico, o sea, en el futuro yo voy a la oficina logrando gestionar mejor la innovación de la innovación. A través de licenciamientos, patentes. Exactamente, a través de los 5 mecanismos, que era mi tercer punto, que hemos identificado en la oficina. Modernamente, hay 5 y hay un sexto que le voy a decir, que en el mundo se está desarrollando, pero nosotros lo hemos dejado planteado, pero lo dejamos como en construcción, en el reglamento que aprobamos. Uno es, el más tradicional ha sido la vinculación externa remunerada, lo que nosotros llamamos la venta de servicios, de productos y servicios, que eso es muy visible. Después fuimos viendo que las universidades pueden tener otro mecanismo de transferencia muy fuerte, que es la educación permanente, que obviamente todos esos esfuerzos que hacen las unidades académicas para, sobre todo, complementar la formación de los muchachos, que es tan importante en un mundo tan cambiante y tan globalizado. Y un mercado laboral tan incierto. Después nace precisamente el tema de los derechos de gestión de propiedad intelectual. Ahí es donde está el tema de licenciamientos, empresas académicas, startup. Hay toda una serie de cosas que apenas en la U estamos apenas como vislumbrando. El tema que hemos reorientado, que hemos reorientado a partir de años entrante, es el de, que llamamos emprendimiento académico. Es cómo hacer una educación transversal, no un curso, por eso hicimos un cambio en esta dirección, es como tener transversalmente el tema del emprendimiento de los muchachos. Y finalmente, el quinto, que es unidos ahí, porque estoy uniendo 2, entonces, el sexto que llamamos, el quinto, es el voluntariado, es cómo vinculo a los estudiantes en procesos de transferencia de vinculación o en temas de emprendimiento académico para que nazcan precisamente como con sus propias empresas y sus planes de negocios
ya desde la universidad y no tenga que ir a hacer fila al mercado laboral para buscar empleo, que es escaso. Entonces, si logramos articular todo eso, casi que estaríamos apoyando a gestionar mejor la innovación de la U y estaríamos consolidando el papel de la oficina de transferencia y vinculación. Pues yo creo que... No creo que me dé tiempo, claro, no es que me esté quitando, pero el puesto es de 5 años, llevo 2 y medio, entonces, pero por lo menos creo que vamos a dejar bien sólido el proceso para impulsarlo en los próximos 5 años, ¿no? Porque pasa por una cuestión política. Bueno, pienso que si la normativa queda lo suficientemente clara y si la socialización vamos a ver, si la socialización del modelo no se queda, se hace efectivamente, no nos quedamos en la retórica, yo creo que es va a ser bastante productivo este nuevo modelo de concepción de la transferencia del conocimiento y la vinculación externa que se está planteando en la universidad de cara a un futuro que ya nos atropelló. Totalmente. Porque estamos pensando siempre en el futuro, cuando el futuro en realidad es hoy, por la velocidad con la que cambian las cosas. Yo pues te agradezco muchísimo, Carlos, por aceptar la invitación, por sacar un rato de tu valiosísimo tiempo. Sabemos de las múltiples ocupaciones que tenés y pues para hacer una oficina en la que se hacen tantas cosas, es poca gente la que hace mucho, pero bueno, felicitarte por la labor. Estuve en la celebración de los 30 años y creo que hay bastantes cosas en perspectiva para hacer. Yo espero que se cuajen, ¿verdad? Desearte muchísimo lo mejor y, como siempre, pues agradecerte por venir acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, a todos y todos los que escuchen su audiencia, y cuando gusten, aquí estamos a la disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Marian, muchísimas gracias a Eric por acompañarnos en el departamento técnico y invitarlos a que nos acompañen la próxima semana al ser en punto las 3 de la tarde en un nuevo programa de Reflexiones Radio. Para finalizar, vamos a escuchar, los vamos a dejar también con un poema de Jorge de Bravo, interpretado y con algunos arreglos de Humberto Vargas. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.